Una vez más, estimados amigos, bienvenidos todos, mis amigos virtuales, mis colegas, mis estudiantes y en especial aquellas personas que asistieron a mi ponencia desarrollada en el contexto del primer Congreso de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Humano realizada el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, en la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Trujillo. ¿De qué va este presente video? Bueno, vamos a tratar acerca de los modelos de los sistemas viables. Eso tiene que ver con la complejidad, con una serie de conceptos que voy a ir desarrollando poco a poco a continuación y que se relacionan también con la necesidad de cambiar nuestras estructuras organizacionales, cambiar las estructuras organizacionales de nuestras universidades. No es un secreto lo que está sucediendo en Venezuela, el colapso de nuestras instituciones de educación superior. Y eso se debe precisamente a que las instituciones no son viables en el tiempo, no se comportan como organizaciones capaces de sobrevivir a los embates de lo que les pueda suceder en el entorno social, el entorno político, el entorno económico, en fin. Por eso, este tema lo vengo desarrollando yo desde aproximadamente el año 2007. Allí yo comencé con la experiencia que traigo de la empresa privada, de la empresa eléctrica, de la empresa petrolera, y pues mis experiencias a nivel educativo. Comencé a trabajar estando en la extensión El Dividive de mi universidad, de la hoy en día UPTT, anteriormente conocido como el Instituto Universitario de Tecnología del Estado de Trujillo. El Dividive pues realmente era una extensión que la tenían a menos, era como donde nadie quería estar, problemática, violencia por todos lados, parecía de todo menos una universidad. Bueno, llegando yo allí, pues me planteé en cambiar algunas cosas. Y entre los vaivenes que tuvimos allí, las situaciones políticas y sociales, por allá en el 2007, planteé a las autoridades locales que intentáramos cambiar las cosas, que en lugar de tener coordinadores de la extensión, tuviésemos una situación parecida a lo que era la estructura global de la institución a nivel del Estado, es decir, lo que yo llamé en su momento un sistema organizacional espejo. La extensión El Dividive tendría todos los componentes y todos los elementos que poseía la universidad como tal, el Instituto Universitario de Tecnología del Estado de Trujillo para ese entonces. Ahora bien, yo desconocía para ese tiempo lo que eran los modelos de los sistemas viables, trabajaba muy poco con los sistemas complejos, realmente apenas los conocía, pero como les dije anteriormente, fue algo que me surgió y pues las autoridades me permitieron probarlo. Fue un éxito, realmente fue un éxito. Lamentablemente, los éxitos en nuestro país van en contra de las realidades políticas, van en contra de los deseos de aquellos que manejan las políticas y en este caso las políticas educativas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y pues lo que yo llamo las mafias profesorales, las mafias sindicales, las mafias estudiantiles, se fueron en contra de lo que habíamos logrado, un cambio totalmente radical de la institución, de esa extensión, donde se vivía ya un ambiente educativo de paz, de tranquilidad, con trabajo social, donde la comunidad participaba, los estudiantes participaban. Un cambio total, realmente fue más de 180 grados, si pudiésemos decirlo de alguna manera. Pero esos cambios, como digo, no servían. Era demasiado desarrollo,
era demasiada paz, era demasiada academia, era demasiada extensión universitaria, era cultura, era comunidad trabajando de la mano con una universidad. Y nos atacaron por todos lados. Ese es un cuento muy largo. Lo cierto del caso es que pues lograron destruir el sistema que habíamos planteado y el sistema pues desapareció. Bueno, a raíz de esa experiencia pues en mi carrera de ingeniería, ya conociendo de los sistemas viables, decidí llevar, eso fue aproximadamente para el 2008, 2009, decidí llevar a la práctica el conocimiento que había adquirido acerca de los modelos de sistemas viables, los sistemas complejos, y en particular las teorías del doctor Stafford Beer. ¿Quién es Stafford Beer? Bueno, Stafford Beer es precisamente este señor que tenemos aquí, y una de sus frases que más me gusta a mí es precisamente esto de que debemos remodelar nuestro sistema para que el resultado sea la libertad. Algo que hoy en día los venezolanos necesitamos mucho. Y eso significa que debemos cambiar. Y los cambios siempre son duros. Ahora, este modelo de Stafford Beer, ¿en qué se basa realmente? Para Stafford Beer se necesitan aplicar en una unidad autonómica de sistemas viables donde se tengan 5 llaves en un lugar adecuado y debe funcionar con eficacia en su ambiente donde ella está ubicada la organización. En ese sentido, él plantea 5 funciones prácticas, que sería la primera, una función de implementación, que es lo más básico, es donde está realmente el trabajo de las instituciones, en nuestro caso como institución universitaria, serían los núcleos donde se dan las clases, donde se dicta la academia, donde se interactúa con las comunidades, en fin, donde surge, por decirlo de alguna manera, el producto del trabajo educativo que nosotros desarrollamos. Una función de coordinación, una función de control, una función de inteligencia y una función de política. Esas serían las 5 funciones básicas que presenta el modelo de Stafford Beer. El modelo de Stafford Beer lo vemos aquí. Este sistema es bastante complicado, aún para la fecha cuando el doctor Stafford Beer lo presentó, por allá, por los años de 1970, un poco más tal vez, un poco más, un poco menos, pero allí está la fecha. Entonces, vemos que allí es bastante complicado, hay demasiadas interacciones, porque precisamente los modelos de los sistemas viables son complejos. Y son complejos por la cantidad de elementos que los conforman, por las relaciones y las interrelaciones que tienen interna y externamente. Entonces, precisamente en esas interrelaciones tenemos que conocer, antes de meternos de lleno en el tema de los modelos de los sistemas viables, en algunos conceptos básicos que debemos conocer para entender de qué vamos a hablar. Y el primer concepto que tenemos que tratar es el concepto de la complejidad. Ahora, ¿qué es la complejidad? La complejidad, dicho de una manera sencilla, depende de nuestras experiencias, depende de nuestros aprendizajes, de nuestro conocimiento. Si vemos aquí, en una fórmula muy sencilla, 1 más 1 igual 2. Para cualquiera de nosotros seguramente es muy fácil decir en una suma y el resultado es obvio. Pero si le ponemos eso a un niño de 1 año, ¿será complejo? ¿Será fácil? Si se lo damos de repente a una tribu que nunca haya tenido contacto con los números arábigos, con el sistema numeral, con la suma, con los elementos básicos de la matemática, tal vez tampoco lo puedan realizar. Tal vez ellos sepan sumar en un modelo propio que ellos conocen y manejen bien, pero al plantearles 1 más 1 para esas personas que no tienen las habilidades y las experiencias que les estamos planteando, sería muy difícil. Ahora, vámonos a otro punto. Supongamos que nosotros decidimos tratar de desarrollar el cálculo de la órbita de un satélite. Aquí vemos en esta imagen
una foto real de la revista Life de hace muchísimos años, cuando se realizaron los primeros intentos de lanzamiento de satélites espaciales. Cálculos difíciles. ¿Podríamos nosotros realizarlos igual de fácil como lo hicimos con el cálculo del 1 más 1 igual 2? Obviamente que no, a menos que tengamos suficiente experiencia en el ramo, estemos trabajando en ello, nos dediquemos a eso. Tal vez algunos me dirán, bueno, pues yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy profesor en física, yo soy profesor en matemática, y con un poco más de tiempo, con el material disponible, puedo lograrlo, por supuesto. Pero entonces ahí volvemos al punto. ¿Qué tan complejo es? La complejidad va a depender de nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras experiencias propias. Ahora, ¿es lo único que podemos llamar como complejo? Vamos a ver otro ejemplo. No es suficientemente complejo el cuerpo humano. El cuerpo humano es una máquina sumamente compleja. Claro, estamos tan de llenos en él, de llenos en sus funciones, que pasan desapercibidas. Les pongo un ejemplo. Tomemos el caso de la respiración. ¿Qué es respirar? Nos damos cuenta día a día cómo respiramos, si respiramos bien, si lo hacemos mal. Ni siquiera lo tomamos en cuenta. Simplemente pasa. Pero si llegáramos a hacer un análisis de la respiración, tendríamos que ver los órganos que están involucrados en ellos, la cantidad de músculos involucrados también en el proceso de respiración, el intercambio de gases entre el medio ambiente que nos rodea y nuestro cuerpo, el balance energético que existe en ese intercambio que tenemos con el medio ambiente, el proceso propio interno que implica la respiración, el aire hacia los pulmones, la depuración de la sangre contaminada que está dentro de nuestro cuerpo y que debe enriquecerse en nuestros pulmones con oxígeno y que luego es bombeada a nuestro cerebro, otra vez a nuestros órganos, a nuestros músculos, a nuestras células, para revitalizarnos y continuar con el ciclo de la vida. Y lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, muy fácil, para que todo lo entendamos, pero los procesos son mucho más complejos aún si lo vemos a nivel celular. Entonces, la complejidad, una vez más, depende de qué asumamos nosotros que es complejo, de nuestro conocimiento y del contexto que estamos hablando. Otro ejemplo que le puedo dar de complejidad, y es el que nos trae aquí a la materia, es de las organizaciones. Pero bueno, las organizaciones son complejas. Son complejas dependiendo del nivel de su estructura, del nivel de elementos que componen la estructura de la organización, del nivel de interrelaciones que tiene la organización internamente, del tipo de producción, del tipo de producto, del tipo de servicio que en ella se encuentre inherente, además como las relaciones de la organización con su entorno. Por ejemplo, una organización puede tener relaciones con el Estado, ya tendría relaciones del tipo económicas, del tipo políticas, sociales con el mismo entorno donde ella se encuentra, comunitarias con las comunidades que tenga adyacente. Tiene un entorno político, relaciones con, por ejemplo, sindicatos, relaciones con federaciones que ni siquiera muchas veces están en el mismo entorno de ella. Entonces, dependiendo de la cantidad de relaciones que tenga, la organización también puede pasar a ser mucho más compleja. Ahora, además de esto, de la complejidad, ¿qué otros valores nos interesan? ¿Qué otros conceptos nos interesan? Precisamente aquellos que tienen que ver con la capacidad de existir de las organizaciones, de los sistemas complejos. En ese punto tenemos que hablar de un término que se denomina homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, decía Beer, lo planteaba como la ley de la variedad requerida. Y según esta ley,
la premisa que tiene el modelo es que todos los organismos vivos requieren que se establezca una relación de equilibrio con su entorno, con el entorno en el que él se encuentra, en el que él se desarrolla, en el que él vive. El ejemplo más práctico que tal vez pueda conseguir es el de una persona en su medio ambiente. Si hace mucho calor, la persona tenderá a sudar para que su cuerpo se enfríe un poco y no colapse. Igual pasa si hay mucho frío. Los que, por ejemplo, hacemos montañismo, nos ha pasado seguramente cualquier cantidad de veces que podemos llegar hasta niveles de hipotermia y nuestro cuerpo empieza a temblar de una manera tan brusca que a veces se nos hace casi incontrolable. ¿Para qué temblamos? Precisamente para que los músculos en ese movimiento generen calor y ese calor asegure la vida propia del organismo, asegure que las funciones de cada uno de nuestros órganos sea cumplida y con eso se sostenga la vida total, el organismo como un todo. Otro de los puntos que es importante tomar en cuenta dentro de estos modelos para entenderlo es el de la autopoiesis. El término de autopoiesis, según la bibliografía, lo desarrollaron básicamente los biólogos chilenos Maturana y Varela. Para ellos es la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos. Maturana explicaba de que todos los órganos vivos somos sistemas autopoiéticos. Es decir, nos producimos a nosotros mismos. Y si nos producimos a nosotros mismos, nos reproducimos también. Es una condición básica para estar vivos. Si no podemos reproducirnos, no estamos vivos. Un elemento que no se produce a sí mismo, no se reproduce, no puede continuar vivo. ¿Qué ejemplos prácticos podríamos tener acerca de una autopoiesis? Podría ser, por ejemplo, el de nuestras propias células. Una pequeña herida, nuestro cuerpo está en capacidad de reproducir esas células y producir todos aquellos elementos necesarios para que vuelva a su funcionamiento normal y garantizar la estabilidad del cuerpo. Las lagartijas, las salamandras, si se les corta la cola, vuelve al tiempo a reproducir su cola para garantizarle la vida a ese animalito. Las mismas mariposas, la transformación que ellas tienen de capullo a mariposa, también es un acto de autopoiesis. Y así podría darle muchos otros más ejemplos. Otro concepto que es un poquito más complicado tal vez de visualizar es el de la recursividad. La recursividad significa la desagregación de la estructura en diferentes niveles, de un nivel a otro dentro de sí mismo. Aquí les tengo un video que les estoy reproduciendo, es un video que edité, está en YouTube, y se supone que estamos muy lejos del universo, estamos muy alejados de nuestro planeta, ¿verdad? Y nos venimos hacia nuestro planeta desde lo más exterior y vamos haciendo un zoom hasta que lleguemos a nuestro planeta Tierra, a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia localidad. Y allí vamos a ir viendo cómo a medida que vamos entrando, las galaxias, los planetas, el espacio entre las órbitas de cada uno de los elementos que están allí, se van pareciendo cada vez más y más y más a las células, a los átomos. Y allí recordamos lo que decía Hermes Trismegisto, que toda la información sobre un hombre se podría encontrar en una sola gota de su sangre y que dentro de cada hombre se hallaba representada la totalidad del universo. Formuló entonces un principio al que él llamó la ley de correspondencia, que básicamente decía, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. En otras palabras, somos idénticos al universo. El universo es idéntico a lo que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo.
las respuestas que podamos buscar de nuestro cuerpo también las podemos encontrar en el universo, en la amplitud del universo. Como es arriba, es abajo. Esto nos podría llevar a otro tema que serían los sistemas cuánticos, pero eso será tema de otro video que veremos mucho después. Lo importante aquí es que entendamos que el universo se va disgregando en niveles estructurales que son idénticos unos a los otros. Entonces, esa diferencia, esa disgregación estructural en diferentes niveles, la llamamos recursividad, donde las partes más grandes son idénticas a las partes más pequeñas. Recuerden lo que les decía de mi experiencia empírica con el sistema espejo. Bueno, sin saberlo, yo apliqué la recursividad, hice en el núcleo, en la extensión el dividive, un sistema recursivo del sistema más grande que teníamos, que era la sede San Luis de toda nuestra universidad, repito, en ese entonces, el Instituto Universitario de Tecnología del Estado de Trujillo. Allí entonces comenzamos a hablar de lo que son las estructuras organizacionales, para poder entrar a lo que es el análisis que me permitió en ese momento desarrollar la propuesta de sistema viable para el IUTEP en ese entonces. Básicamente, muy básicamente, las organizaciones, sus estructuras se pueden definir a través de un organigrama vertical donde es piramidal, teniendo las máximas jefaturas en la cúspide y en las partes más bajas de la estructura, pues los cargos menos importantes. En fin, cada elemento de poder va subiendo en un escalafón que le permite tener mayor incidencia en la existencia de la organización como un todo. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Pues todos lo sabemos, básicamente todos lo sabemos. Que las personas que están en la cúspide muy pocas veces les importa las personas que están por debajo de ella, ya que ellos tienen que darle explicaciones por decir algo, al Estado, si fuese una institución pública, darle explicaciones a la junta directiva, si es una institución privada. En fin, la organización básicamente no es, como diríamos la palabra, no le compete tanto, no le importa tanto los elementos de su estructura como tal, sino los objetivos alcanzados, conseguir la máxima eficiencia, la máxima eficacia, la máxima ganancia si hablamos de sistemas económicos. Otra estructura que también es muy conocida sería la misma vertical, pero viéndola de la parte horizontal, como tratando de paliar un poco eso de que no nos gusta la verticalidad y somos horizontales, pero realmente es lo mismo, sería lo que llamamos los organigramas horizontales. Entonces allí podemos ver un ejemplo donde tiene la misma estructura vertical, pero hecha de izquierda a derecha. No varía en nada, simplemente es como se ve. Otra estructura que tenemos aquí, que no la coloqué, pero la voy a explicar, es la estructura plana. La estructura plana es básicamente la misma estructura vertical, pero donde los niveles verticales hacia la jefatura son muy pocos o prácticamente inexistentes. Por lo general hay 2, máximo 3 niveles. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la mayoría de los elementos de la organización están todos en un nivel básico. Y eso es bueno. Podríamos decir, bueno, todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos la misma importancia, todos somos iguales para la organización básicamente en el 90% de la estructura. El problema de eso es que entre más se complejiza la organización, la estructura organizacional, la base se amplía más. Y esa ampliación de la base, entre más grande sea, los elementos que están en los extremos tienen menos contacto. Y eso también me debilita
la institución. Hay organizaciones que crecen tanto en ese nivel que hay elementos en sus extremos que jamás llegan a conocerse, nunca llegan a tratarse, no es necesario, pero caemos en lo mismo. La organización es inestable, porque de repente en algún momento dado tú no puedes enterarte de lo que está sucediendo en ese mismo momento en otro sector de la organización que puede afectarla a toda. Para paliar esa situación tenemos el organigrama circular que tenemos aquí en el extremo derecho de su pantalla. El organigrama circular, imagínense que tienen ustedes la misma estructura plana, pero unen sus dos extremos. Eso nos ayudaría a nosotros con el problema que teníamos que le acabo de plantear en la organización plana. Pero, ¿realmente tendríamos una organización totalmente plana? Hay personas que dicen, bueno, las cooperativas son una organización circular plana. Todos tienen el mismo derecho, todos participan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso no es así. No es tan así. Eso puede funcionar en organizaciones muy pequeñas, cooperativas muy pequeñas. Pero siempre va a haber personas, siempre van a haber elementos que tienen priorización de funciones e influyen más bien hacia el exterior de la organización como hacia el interior de la misma. Por lo tanto, no tienen el mismo peso real que el resto de los compañeros. Por ejemplo, yo acabo de hacer aquí algo y yo tengo aquí una estructura circular. ¿Sí la ven? Esta estructura circular, yo podría decir, bueno, el extremo más grande que tengo aquí es la base donde están la mayoría del personal. Si sigo aquí, más internamente, tengo funciones administrativas, de repente más adentro, yo tengo funciones ejecutivas, funciones políticas. Ya podemos decir, mire, este es el modelo de una organización circular plana, pero ¿realmente es tan plana? Yo no la veo tan plana. Tenemos una estructura piramidal disfrazada como una estructura organizacional circular plana. Ustedes me dirán, bueno, pues no todas pueden ser así, no todas son así. Es cierto, no todas son así, pero en la mayoría de los casos esa es la realidad que tenemos con las estructuras organizacionales. Y allí es donde también podemos decir, hay organizaciones, estructuras mixtas, hay otros modelos, en fin, hay, la misma estructura organizacional puede ser de la organización hacia el centro, donde en el centro está el cliente, donde en el centro está nuestro cliente interno, vamos a suponer que fue una universidad, pues nuestros estudiantes, y entonces toda organización trabajaría en torno al centro. Como hay otras donde en el centro están los directivos y se irradia hacia las partes posteriores, más externas, por decirlo así, a los anillos más externos, las diferentes funciones. Entonces, tenemos la misma situación. No es perfecta, es mejor, pero no es perfecta. Y allí es donde para mí, y por las experiencias exitosas que hay a nivel mundial, los modelos de los sistemas viables son muy buenos. Los modelos de los sistemas viables, desde que los empezó a aplicar el doctor Stafford Beer, han sido aplicados en Rusia, en China, Francia, España, Inglaterra, en Estados Unidos. Los modelos de los sistemas viables dependen de lo que se llamó la cibernética también. La cibernética, quien acusó, quien proyectó el modelo de la cibernética, el punto de la cibernética, fue precisamente Norbert Wiener. Norbert Wiener, por allá, por 1943, en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, a raíz de la situación de la Segunda Guerra Mundial, él trabajaba con los sistemas balísticos, los sistemas de cañones y demás, y él comenzó a ver la complejidad de la organización, la complejidad de lo que la guerra les estaba significando a quienes estaban involucrados en ella. Más allá, el doctor Beer, por allá en 1949,
Él estaba trabajando en Inglaterra y también se metió en la guerra. Estando en la guerra, él estuvo trabajando con algunos sistemas organizacionales en operaciones militares. Y una vez que concluyó la guerra, él comenzó a trabajar con la industria metalúrgica de Inglaterra. Allí le dieron la oportunidad de plantear algunas ideas que él traía en su mente. Él había tenido un paso por la escuela de filosofía. En sus ideas, él dijo, bueno, yo quisiera aplicar una cibernética, pero organizacional, con base en los principios de la investigación de operaciones. Y él fue desarrollando esas teorías y creó su propio sistema que él llamó Sigma. Sigma fue una empresa consultora con la que él empezó a asesorar empresas a nivel mundial, primeramente en Europa, obviamente, pero después fue tan importante, fue llamando tanto la atención que en Rusia, como dije anteriormente, lo llamaron también y fue aplicando. Por los años 1970, cuando estaba Allende en el poder en Chile, Allende se interesó en las teorías de los modelos de los sistemas viables y llamó al doctor Stafford Beer para que lo ayudara a implementar eso en Chile. La familia de Beer, los discípulos de Beer, no les parecía nada bueno que él lo hiciera. Pero Stafford Beer vio allí una oportunidad de demostrar mucho más el alcance de su modelo, porque lo que le había planteado básicamente Allende era que lo ayudara a estructurar toda el sistema económico y social de Chile para poder, bueno, digámoslo así, controlarlo, que el Estado pudiera tener mayor control sobre todos sus sistemas. Stafford Beer aceptó esa propuesta y se fue allá a plantearlo. Eso fue por allá en 1971 hasta 1973. Allá comenzó a trabajar con el doctor Raúl Espejo, quien fue su discípulo y hoy en día es quien maneja la empresa Syncorrigir. Sí, Syncorrigir. Y Raúl Espejo, junto con otros miembros, ellos estaban tan avanzados, estaban realmente tan avanzados a su tiempo, que fueron llevando el proceso de los sistemas viables, principalmente a la empresa del cobre de Chile, de manera de que hubiese una comunicación entre todos sus elementos prácticamente en tiempo real. Imagínense ustedes, mucho antes de que existiera la Internet, mucho antes de que existieran las redes que conocemos hoy en día. Los que hemos trabajado en la empresa eléctrica, sobre todo en operaciones del Sistema Eléctrico Nacional, sabemos lo que es y la importancia que tiene para nosotros trabajar con los elementos y los datos en tiempo real. Tener los datos de un generador, de una planta, de Guri, por decir el caso nuestro en Venezuela, Guri, Planta Centro, Planta Páez, Uribante Caparo, saber cuánto está generando, cuándo subir, cuándo bajar la generación, qué líneas están recargadas, qué líneas podemos utilizar, dónde hay sobrecarga, dónde debemos hacer racionamientos, en fin, en tiempo real. Al tener esa información podemos tener control de todo el sistema y lograr la estabilidad de ese sistema. Eso también sucede en la empresa petrolera, sucede en la empresa petroquímica, sucede en las plantas donde los procesos son muy complejos. Es muy importante tener datos en tiempo reales para tomar las mejores decisiones y evitar que los sistemas colapsen, que los sistemas fallen. Entonces, demasiado avanzados para su tiempo. Bueno, todos sabemos que hubo un golpe de Estado, Allende salió del poder y bueno, Stafford Beer, que no tenía nada que ver con la situación política del país, él era un científico, un investigador, pues se devolvió a Inglaterra y allí siguió trabajando con sus consultorías. Y en sus consultorías pues fue desarrollando más los sistemas viables para muchas más empresas y le fue yendo muy bien.
Bueno, como le digo, hoy en día aún la mantiene el doctor Raúl Espejo, a quien de por sí le agradezco porque yo estuve conversando con él vía correo electrónico para que me diera algunas indicaciones en los momentos que tuve algunas dudas cuando desarrollé mi proyecto y él muy amablemente colaboró conmigo. Bueno, una vez conociendo eso, veamos cómo estaba la estructura del IUT para ese momento. Bueno, primero que nada, los IUT, como los conocemos o como los conocimos, el Instituto Universitario de Tecnología en Venezuela, comenzaron en 1971 y asumieron el modelo francés. Los SIUP básicamente eran, parafraseando a la gente que es socialista, a los progres, como los llaman actualmente, en el momento histórico, ese modelo francés permitía, repito, para el momento histórico que vivía Venezuela, contar con un personal valioso y capacitado para garantizar el desarrollo de todas las empresas que se estaban levantando, en especial la empresa petrolera, la empresa eléctrica, la empresa del gas, la empresa automotriz. Incluso, recordemos que en ese tiempo ya teníamos aquí los convenios con el Metro de Caracas, donde se estaba creando esa gran obra, con la mayor, con la más alta tecnología que existía en ese tiempo a nivel mundial para el sistema de transporte, por decir algo. Entonces, el tecnológico, nuestros tecnológicos, y en nuestro caso el IUT, Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo, que fue creado en 1980, tenía una estructura algo similar a la que vemos aquí en pantalla. Algo similar porque esta estructura es un poco más nueva. Pero, ¿por qué esta estructura que tenemos aquí digo que es más nueva? Porque al menos lo que se llamó los proyectos de modernización y transformación universitaria, aquí para el Estado Trujillo se comenzó en 1997. Imagínense ustedes. En 1997. ¿Eran malos los youth? Para nada. Prácticamente fue lo que logró sacar este país a flote en su momento. Yo soy producto de los youth. Nosotros teníamos un nivel académico tan alto a nivel teórico y práctico, sobre todo práctico, con habilidades prácticas, conocimientos prácticos de campo, con los equipos más avanzados para el momento. Incluso recuerdo que me tocó en varias oportunidades, recién graduado, estar en empresas y ni siquiera tenían la tecnología que nosotros poseíamos. La tecnología que más se parecía a la que nosotros poseíamos en nuestro laboratorio era el método de Caracas, ni siquiera PDVSA, ni siquiera PDVSA. Entonces, teníamos un nivel tan alto que las empresas se peleaban por el personal que capacitaba, por el estudiante formado en los IU. Tanto es así que antes de que el estudiante saliera graduado, obtuviera su título, ya las empresas venían a nuestra institución para llevarse, para agarrarlo, para tomarlo para sí, para terminar de formarlo dentro de su empresa y poder evolucionar al ritmo que le estaba exigiendo el momento histórico. Nosotros, por ejemplo, los que salíamos como técnicos superiores, ¿qué nivel teníamos? Si lo comparábamos con la educación francesa, con la educación de los Estados Unidos, pues ya estábamos en el nivel de lo que ellos llaman bachelor. Un bachelor es un técnico, un personal muy capacitado, pero que no llega al nivel de ingeniero, al nivel de licenciatura. Nosotros aquí teníamos el nivel de ingenieros con los conocimientos y habilidades para el campo laboral. Y eso le salía más barato a las propias empresas, le salía más barato tener un técnico superior que tener un ingeniero, porque el ingeniero le salía más costoso y en la mayoría de los casos no poseía los conocimientos y habilidades prácticas que poseía el técnico superior. Mientras que el técnico superior, si le faltaba algún tipo de conocimiento básico teórico, lo podía tomar de cualquier libro o en cualquier taller. Eso de repente suena mal. Si nos vamos a las teorías humanistas, a los nuevos modelos que estamos viendo en la transformación actual de nuestras universidades,
ahí caemos en lo que Foucault denominaba la cosificación del estudiante, la cosificación del conocimiento por parte de quienes tienen el poder. Obviamente, si yo soy el empresario, yo soy el que tengo poder, yo decido qué vas a estudiar tú, cómo lo vas a estudiar porque te necesito en el puesto de trabajo. Y si tú fallas, no importa, tengo otro, lo meto y tú sales. Eras simplemente un producto más. Y eso es verdad. Eso no es una mentira. Entonces, allí teníamos o tenemos uno de los ejemplos de por qué las estructuras que teníamos y aún tenemos en el país eran verticales. La mayoría eran verticales. Aún la mayoría son verticales. La estructura del Estado venezolano, aunque aparente que no lo es, sigue siendo vertical. En la realidad es vertical. En otro video plantearé el caso ese, donde tocaré el punto de la participación ciudadana, que ya he hecho 2 estudios, incluso en mi estudio doctoral trata el tema de la participación ciudadana, y ahí les demostraré con hechos que la verticalidad sigue allí campeando. Entonces, resulta que en 1997 comenzó la transformación universitaria. Vamos a hablar de que estamos pasando a la parte humanista, a la parte cualitativa, a las ciencias sociales, a la necesidad de recuperar el ser humano para y por el ser humano. Menos la cosificación, menos la industrialización, más de la mano de lo que plantea Morán en sus tesis, en sus teorías. Incluso él habla de la complejidad y de la necesidad del cambio de la enseñanza. Entonces, este organigrama que les presento aquí, si ustedes ven la fecha que tiene ahí arriba, la Comisión de Modernización lo planteó en la misión Alma Mater en el 2008, y este organigrama fue presentado para el periodo 2008-2017. Imagínense ustedes, desde 1997 hasta el 2008. 11 años. Y sigue siendo, o era, un modelo vertical. Si ustedes ven, no hay mucha diferencia. Hay un aplanamiento, por decirlo así, un aplanamiento en la parte más baja, pero la estructura de poder sigue arriba montada, o seguía arriba montada. ¿Cuál es el problema de esa estructura aquí? Cosa que puedo dar fe, soy testigo de ello. Cada una de las estructuras que están allí en la parte superior se fueron creando tribus propias. Extensión Universitaria era una tribu, era una mafia. Y esa mafia perjudicaba a la institución como un todo. Se enquistaban allí personas de todos los niveles, estudiantes administrativos, profesores, autoridades. Y esa realidad sucedió también en las otras instancias, servicios generales, en la parte administrativa, compras, comedor, bienestar estudiantil, por llamarlo así. Entonces, esa estructura, primero, los niveles de comunicación son muy vagos, son muy débiles, en algunos casos hasta inexistentes. Aparte de eso, hacerle contraloría a ese sistema cuando cada uno de los sectores montó su propia mafia es casi imposible. La corrupción es muy fácil de que se fomente, de que haga metastasis como un cáncer que destruye las organizaciones. Entonces, era obvio lo que le iba a pasar a nuestro querido IUT, después de ser una de las instituciones más importantes del país, de las más representativas del país. Ahorita desapareció. No tuvo la capacidad de transformarse, a pesar de millones y millones de bolívares que invirtió el Estado, que invirtió el Ministerio, en doctores, especialistas, comisiones,
todas transformando, y el modelo de transformación, y hay que cambiar, y seguimos cambiando, y nunca cambiamos. El modelo siguió siendo inviable. ¿Por qué siguen siendo inviables? Porque las mafias no permiten que las cosas cambien. Si las cosas cambian, seguramente va a ser para mejor. Difícilmente es para peor. Difícilmente es para peor. Y en todo caso, queda un aprendizaje si es que se comete un error. Pero las mafias que están enquistadas en nuestras instituciones públicas no permiten los cambios. Por eso, todos debemos presionar para que los cambios sucedan en nuestras instituciones, sobre todo en nuestras universidades, porque nosotros somos el semillero de las conciencias colectivas, de los cambios profundos de la sociedad venezolana. Yo soy un profeta del cambio. Lo único que es seguro siempre es el cambio, la entropía. El universo cambia. Nosotros tenemos que cambiar o desapareceremos también. Entonces, una vez que hice esta introducción acerca de lo que sucedía aquí en esta institución, obviamente era inviable. Bueno, yo me decidí a hacer mi proyecto conociendo ya las teorías y con la experiencia que tenía, que le planteé anteriormente del sistema espejo que yo mismo utilicé, y planteé que se debería hacer un diagnóstico y diseñar la organización como una estructura viable. La viabilidad de una institución educativa, en nuestro caso, incluye también el que la selección del conocimiento sea coherente con las necesidades sociales a escala global y local. Obviamente, si no podemos cambiar hacia lo local, mucho menos vamos a cambiar hacia lo global. Debemos tener en cuenta dónde estamos, nuestro contexto principalmente. Pero para poder lograr esos objetivos debe contarse con un sistema de autorregulación que evalúe el sistema permanentemente en tiempo real frente al medio, permitiéndole adaptarse al mismo. Como les decía, yo desarrollé esa propuesta. Aquí les dejo el documento que está aquí. Este documento, pueden ver que aquí se habla claramente cuando se lo entregué al despacho de la ministra Yadira Córdoba en el 2011, y se lo entregué tanto en digital como en físico, además de otros proyectos en los que participé y los que promoví. Esos proyectos todos nos permitían asegurar que la institución cambiara para bien y asegurar de que nuestro Estado, nuestro país, también se viese beneficiado por lo que estábamos trabajando. Lamentablemente, como me dijo un viceministro tiempo después, en una de las crisis que tuvimos, cuando le planteé que por qué, si sabíamos que el modelo era bueno y ellos ya tenían conocimiento del modelo, no lo aplicábamos, me dijo simplemente de que en ese momento no era conveniente. Les dejo a ustedes el suponer, el llegar a conclusiones del por qué en ese momento no era pertinente, no era conveniente. Lamentablemente para nuestra organización fue otra oportunidad perdida. Bueno, pasó el tiempo y pasó el tiempo, mucha agua por debajo de ese puente, dirían por allí, y volvimos a otro cambio. Este cambio ahora se dio en el 2017. Fue aplicado, según aparece allí, en la Gaceta Oficial número 6321 del que es ahora el ente rector de las universidades, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Yo pues realmente no había tomado muy en cuenta la estructura, lo que estaba en la Gaceta, porque la vi así por encima, como ustedes ven en el organigrama que está planteado, y pues una organización vertical más. No, no vi muchos cambios reales así a simple vista. Aparecen unas funciones, hay un poco más como diríamos, de desglosar la institución, se cambiaron algunos elementos, pero continúa allí, lo que se ve allí, una estructura vertical
que obviamente tiene los mismos inconvenientes que ya hemos analizado anteriormente. Entonces, este año, a principio de este año, pues decidí escribir un artículo para una revista arbitrada, una universidad extranjera. No puedo mencionar el nombre del artículo ni de la universidad porque aún está siendo arbitrada. Pero eso me llevó a hacer un análisis más detallado de la Gaceta Oficial, más allá de lo que se ve allí. Claro, ya yo me había planteado, dije, bueno, voy a retomar mi anterior proyecto, lo voy a actualizar y voy a actualizarlo para plantearlo a las nuevas autoridades con la estructura que tenemos, qué es lo que hay que cambiar para que no nos pase lo mismo que nos pasó anteriormente con el IUT. Estamos hablando que ya esto es la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Trujillo. Ya el IUT desapareció. Bueno, a medida que estoy haciendo mis análisis y chequeo todo el proyecto, chequeo la Gaceta, me doy cuenta de que el ministerio tomó mi proyecto, el proyecto que yo mismo presenté allá, sin yo saberlo, sin enterarme por ningún lado, pues fue usado mi proyecto, cosa que me alegra. Me alegra mucho que mi proyecto haya sido tan bueno, que hoy en día forme parte de la estructura publicada en Gaceta Oficial de todas las universidades politécnicas del país, no solamente de la UPTT. Ojalá y en algún momento logre conversar con las autoridades del ministerio y tal vez obtener el reconocimiento de mi trabajo intelectual y científico. Pero eso también es harina de otro costal que tocaré seguramente en otro momento. Lo cierto del caso es que hice la revisión y se presentó el Congreso, y en el Congreso pues presenté la estructura que voy a presentarles a ustedes a partir de este momento. Aquí tenemos entonces la primera función que según el modelo debe ser aplicada. Se llama la función de implementación, pero para implementar, valga la redundancia, esta función de implementación como unidades operativas, yo tomo el estado de Trujillo y lo divido en las áreas de influencia de la universidad por las extensiones o llamadas núcleos que tenemos dentro de la universidad, dentro de nuestro sistema como universidad. Entonces, la función principal es diseñar, planificar, coordinar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas de docencia, investigación, extensión universitaria y sociocomunitaria, sus objetivos y los metas. Obviamente, hoy en día tenemos que hablar de las carreras y de los programas nacionales de formación que existen, el impacto que estos tienen desde y hacia el entorno y en el que se encuentren asentadas las actuales extensiones o núcleos de la Universidad Politécnica, así como el correcto uso de los diferentes recursos que les son asignados, contando con la mayor autonomía posible. Para ello, entonces, yo me planteé presentar el modelo como células. ¿Por qué como células, dirán ustedes? Bueno, porque el modelo de los sistemas viables busca la semejanza con un sistema vivo, con el cuerpo humano. Bueno, entonces vamos a buscar la similitud de cada uno de nuestros núcleos como una célula. Son estas que vemos aquí en azul, donde cada célula representa lo que anteriormente era una extensión y ahora es un núcleo. El núcleo Valera, el núcleo de Ibiribe, el núcleo Boconó, el núcleo Trujillo. Y lo que tenemos en la parte izquierda de color verde son sus áreas geográficas, sus territorios en los que ellas se encuentran instaladas, con lo que ellos deben tener interrelación directa. Allí vemos las flechas donde cada célula se interrelaciona con su propio entorno. Un punto importante a tomar en cuenta aquí es que cada célula es a su vez un modelo de sistema viable propio. Recordemos que debemos cumplir con el principio de recursividad. Si no cumplimos con el principio de recursividad,
el sistema no funciona. Entonces, teniendo esos datos aquí, este sería nuestro primer eslabón, nuestra primera función: crear la función operativa, las unidades operativas, la función de implementación dentro del modelo del Stafford Beer. Avanzando un poco más, tenemos el sistema de estabilidad y resolución de conflictos, que Stafford Beer lo llama función de coordinación. En nuestro caso, yo lo llamé coordinación de mancomunidad. ¿Por qué lo llamo coordinación de mancomunidad? Bueno, pues precisamente porque toda la comunidad va a trabajar mancomunadamente en lo que es cada estructura, cada célula, para que ella pueda funcionar. Esta unidad de mancomunidad, ¿cómo está conformada? Primero hay que aclarar que el hecho de que se le dé autonomía a cada célula, eso podría conllevar a que hubiese la creencia de las personas que están allí en cada célula de que son un sistema propio, no parte de un sistema mayor. Y eso podría traer problemas. Podría tratar de que cada una de esas células dijeran, bueno, nosotros podemos ser una universidad aparte, vamos a independizarnos, nosotros tenemos aquí control, nosotros tenemos aquí recursos, bueno, vamos a conformarnos como una universidad propia. Y entonces, en lugar de ayudar al sistema como un todo, lo que se haría es destruirlo. Se estaría mutilando al sistema. Entonces, el hecho de que lo que llamamos sistema 1 anteriormente se haya dividido en células con un alto nivel de autonomía no implica que las mismas se encuentren desligadas de las otras células, porque es la única manera de que se salvaguarde y se asegure que no se sobrepasen a ellas mismas y no se conviertan en una amenaza para la viabilidad de la institución. Entonces, este sistema del que estamos hablando, pues precisamente me permite hacer la evaluación y seguimiento de las normas y reglamentos preestablecidos según las políticas de funcionamiento y desarrollo de la universidad. Garantiza la resolución de conflictos dentro de cada célula y los conflictos que puedan haber entre ellas, conllevando el mantenimiento de la estabilidad de la institución propiamente dicha. Veámoslo un poquito más ampliado aquí. Si ampliamos un poco aquí para que podamos observar, aquí tenemos lo que es el sistema de células como un todo, ¿verdad? Lo que llamo yo el sistema, en este caso, el contexto, que tenemos por acá, un segundito. Aquí tenemos principalmente, tenemos las células y tenemos en esta otra flecha que estoy ahora señalando aquí, el contexto. El contexto que tenemos aquí en verde sería el estado Trujillo con sus respectivas influencias territoriales. Las células, si podemos ver, tienen también comunicación con el entorno y comunicación entre ellas mismas. Tenemos también en este punto que la coordinación de mancomunidad, permítanme ampliar un poco esto para que lo veamos, la coordinación de mancomunidad está conformado por un comité directivo, un comité de coordinación propiamente dicha entre las diferentes núcleos, extensiones, las unidades operativas que se encuentran en ellas, el comité propiamente de unidades, un comité estudiantil y un comité de apoyo sociocomunitario. Estos tienen diferentes elementos que son recursivos también en el sistema. Cuando hablamos de los elementos recursivos, me refiero, por ejemplo, que si yo soy un directivo, yo puedo estar en esta coordinación de mancomunidad como en otras coordinaciones que vamos a nombrar en otros niveles más altos,
como en el Consejo de Control, en el Consejo de Inteligencia o en el Consejo Político. ¿Qué me ayuda a mí a que yo tenga una misma persona en diferentes puestos? Pues me asegura a mí que manejo la información en todos los niveles. No hay manera de que no manejemos la información. Allí tenemos que tener cuidado también de que las personas no pueden permanecer mucho tiempo en una misma posición, en esos comités. ¿Por qué? Porque se vuelven a cometer los mismos errores que se cometen en las organizaciones. Cuando algunas personas pasan mucho tiempo en algunos cargos, se crean parcelas y se crean fincas, como podríamos ya denominarlo, grupos que se apoderan de un elemento particular de la institución y después para sacarlos de allí es muy difícil. Entonces, para evitar eso, lo ideal es que se estén rotando las personas que van conformando esos comités. Para eso son varios comités y por tanto también hay diferentes personas que lo pueden integrar sin llegar a ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, eso sería en parte lo que es la coordinación de mancomunidad. Avanzando un poco más, mantenemos el mismo modelo allí. Tenemos la función de control que me permite la optimización y generación de sinergia entre unidades operativas. Ya esto es un nivel un poquito más elevado, ¿verdad? El sistema encargado de monitorear la consecución de los diferentes objetivos y metas busca que se haga eficientemente. Además de eso, que los recursos facilitados estén en el momento que deben estar. Se verifica que se tengan todos ellos, todos los que sean necesarios para lograr las metas que se requieren cumplir. Hablamos de requerimientos técnicos, humanos, logísticos, sociales que garanticen la calidad y la viabilidad de la universidad durante el cumplimiento de sus funciones. Este funciona, como ya lo dije, en base al logro de la sinergia entre las unidades, observando cómo pueden ser optimizadas desde las diferentes funciones y operaciones que competen a cada célula en particular y sus propias unidades internas. Si lo vemos un poquito más amplio, como teníamos el sistema anteriormente aquí, estamos refiriendo precisamente a esta función de control que tengo en este punto. La función de control aquí, vamos a ampliarlo un poquito más. Esta función de control está coordinada o está conformada por el sector académico, el sector administrativo, el sector de formación de investigación y posgrado, quienes están encargados también de la parte de la integridad, que llamamos integridad social, y la parte comunitaria como un todo. Entonces, estas funciones, todas estas funciones, igual que las señaladas anteriormente, como son demasiado extensas, como tienen demasiados elementos, yo les voy a dejar el enlace a mi trabajo original para que lo puedan descargar en un archivo PDF. Y cuando lo puedan descargar, pues allí podrán ver con mayor precisión cómo es que están conformados los elementos que intervienen en cada uno de ellos. Aquí en esta flecha que les acabo de colocar, vemos que hay otra función, esta función que está en esa flecha. Un segundito, por favor. En esta flecha estamos viendo que hay algo que llamamos auditorías. Esas auditorías me permiten a mí, de manera aleatoria, ver cómo pueden estar algunos elementos de las diferentes células o algunos elementos que conforman la estructura administrativa, académica, de extensión, de energía, sinergia social. Entonces, se tomarían algunos datos, algunos información que se va coleccionando, que cada estructura debe llevar constantemente, obviamente en tiempo real. Eso obviamente también nos implica que
debemos mejorar nuestro sistema de comunicación interno, aprovechando las redes sociales, aprovechando la interconectividad, además de la existencia de los grupos que ya planteamos anteriormente. Entonces, tomaríamos una parte del contexto que queremos revisar y le haríamos una auditoría aleatoria. Esa auditoría nos permite determinar problemas que, si lo hacemos constantemente, pues serían fácilmente camuflajeados por las personas que lo pueden integrar. En cambio, si lo hacemos así de manera aleatoria, es más seguro de que obtengamos lo que realmente estamos buscando, que es detectar problemas, detectar fallas. Avanzando un poco más, tenemos ya las planificaciones estratégicas y futuras y la adaptación a los cambios, que es lo que llamamos la función de inteligencia. Entonces, ¿por qué necesitamos la función de inteligencia? Bueno, básicamente porque el sistema de control, el sistema que anteriormente presentamos, no se relaciona directamente con los entornos de la universidad y las interacciones del día a día son llevadas a cabo por las células operativas, requiriéndose un mecanismo que permita el manejo de los diferentes escenarios que pueden afectar la viabilidad y la sustentabilidad. Este mecanismo es un mecanismo que le permite autopercibirse a la institución. En el sistema viable de Beer se llama sistema 4. Este le facilitaría a la universidad adecuarse a las variaciones del medio o entorno, el cual sería en primera instancia el estado Trujillo, y un poquito más allá el entorno del país como un todo. Para lograr la meta que nos estamos planteando, determinamos y denominamos a esta función como Consejo Universitario Integrado. Este Consejo Universitario Integrado, que lo vamos a ver aquí ahorita un poquito más amplio, este Consejo Universitario Integrado, ya disculpen aquí para que lo vean un momentico, ya este es el modelo de los sistemas viables completos que yo diseñé para la universidad. Pero aquí podemos ver, este Consejo Universitario Integrado se intercomunica de manera bidireccional con el Consejo de Control. Obviamente el Consejo de Control tiene comunicación con la coordinación de mancomunidad que vemos allí en amarillo, el canal amarillo, él con las auditorías y ambos canales de comunicación con cada una de las células. A su vez, las células tienen una comunicación con el metasistema. Repito, esas comunicaciones se logran de manera circular, manteniendo las personas adecuadas en diferentes niveles de manera recursiva, además de los sistemas electrónicos que podríamos implementar. Entonces, como vemos también, el sistema universitario integrado, el Consejo Universitario Integrado, tiene comunicación con el próximo sistema que vamos a ver más adelante, que es el Consejo Superior Universitario. Pero por ahora vamos a centrarnos en este para hacer unas apreciaciones. Aquí vemos, por ejemplo, que hay una comunicación directa del Consejo Universitario Integrado con el entorno en primera instancia que está en el contexto, en la parte verde, que lo vemos al lado izquierdo, que tiene la parte política, económica, tecnológica y social del Estado Trujillo y parte del país. ¿Okay? Entonces, ese va a ser el entorno básico de comunicaciones del Consejo Universitario Integrado. Por lo tanto, es obvio pensar, repito, esos datos los pueden conseguir en el informe completo, en el trabajo completo, que las personas que van a conformar el Consejo Universitario Integrado, pues obviamente es la directiva, obviamente también pues parte de los jefes de núcleo, gente del poder político ejecutivo regional, Fundacite, por decir algo. Entonces, para que podamos tener una comunicación con lo que puede estar sucediendo básicamente en el estado Trujillo y que nos pueda afectar de alguna manera a futuro lo que estemos realizando como institución. La última función que está por vir
denomina función política, es donde se dan todas las políticas institucionales. En este caso, obviamente, las que determina el Ministerio de Educación Universitaria. Entonces, allí se establece la autoridad máxima para determinar o crear las políticas y normativas que regirán el funcionamiento académico, administrativo y social de la Universidad Politécnica Territorial. Los planes para su desarrollo, control y evaluación respecto a las metas y objetivos plasmados a corto, mediano y largo plazo. Entendamos aquí que esas metas obviamente están articuladas con lo que se denomina los planes de la nación, ¿verdad? El plan 2013-2019 en este caso. Entonces, todo tiene que ver con la planificación del Estado venezolano. Por ello, proponemos la creación dentro de nuestro proyecto del Consejo Superior Universitario, que lo vamos a ver un poco más ampliado aquí. En este Consejo Superior Universitario que tenemos acá, este que está en la parte superior, es el que va a definir la existencia real como institución universitaria de la UPTT. Va a definir hacia dónde vamos, cuál es el propósito de la institución como un todo, como un sistema. Obviamente, el entorno es todo el país, el entorno es básicamente el Ministerio de Educación Universitaria. Por lo tanto, dentro de los elementos conformantes de ese Consejo Superior, además de las autoridades de la universidad, se encuentran representantes del Ministerio de Educación, representantes del Ejecutivo Nacional, podría ser del Consejo Federal de Gobierno, entre otros que tengan que ver con las políticas universitarias. Bueno, en este punto ya hemos concluido con lo que serían los modelos. He tratado de ser lo más breve posible, aunque esto es muy complicado, es bastante largo. He tratado de acelerar el tiempo. Pero eso me permite llegar a las reflexiones finales de este proyecto, tomando en cuenta lo del doctor Stafford Beer y nuestra experiencia personal que ya le planteaba anteriormente. Entonces, las reflexiones que me permite llegar a esto, viendo la estructura, analizando la estructura que tenemos actualmente y lo que plantea el doctor Stafford Beer, nos permite ver que seguimos teniendo el inconveniente de la verticalidad. Aparentemente no, allí está, obviamente. Se trató de adecuar la estructura de la UPTT, de las UPTT a nivel nacional, hacia los modelos de los sistemas viables. Pero se observa que hay un rechazo, hay una resistencia al cambio. Como lo escribo allí, hay una resistencia a deslastrarse por completo de la verticalidad y el mando jerarquizado piramidal, que deja además a un lado la aplicación del principio fundamental de la recursividad. No observamos por ninguna parte la recursividad como un todo. Si no existe la recursividad en todos los niveles, el modelo no funciona. Tampoco observamos la garantía del proceso comunicacional en lo que existe actualmente. Hay los elementos que planteamos en nuestro proyecto y que el ministerio los tomó y los colocó allá, pero no se garantiza la ecuanimidad de esas personas, no se garantiza que esas personas no se conformen en pequeños grupos, pequeñas parcelas de poder, porque no se plantea el cambio recursivo de ellos, no se plantea el que ellos vayan rotando en sus funciones. Por otra parte, la carencia estructural para la autorregulación es muy obvia. No existe la condición de homeostasis esencial para el sistema. Y esto a la final, que es a lo que me trae aquí, lo que me preocupa más, pues implica que nuestra universidad, que aún yo trabajo en ella, pues sigue siendo inviable. Sigue siendo inviable. El esfuerzo se puede perder, se puede desvanecer por muy buenas intenciones que tengan las autoridades, por muy buenas intenciones que tenga el ministerio, pero o se aplica el modelo completo y se logra un cambio completo o no logramos nada. Bueno, hasta aquí este video, espero haya sido de su agrado.
Espero que les guste y si les gustó, denle en me gusta. Les voy a dejar las direcciones para que bajen el material que les ofrecí. Y para finalizar, les dejo un entorno musical. Gracias.